Bueno, pues yo soy pediatra intensivista de la Universidad de los Andes y bueno, continuando pues con el temario de El niño en código rojo, el tema del día de hoy es traumatismo craneoencefálico leve a grave y qué hacer sin tomografía axial computarizada de cráneo, ¿sí? Agradezco nuevamente la invitación de Health Training Institute y bueno, pues vamos a dar inicio pues a la siguiente presentación. En primer lugar, pues quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés. No estoy vinculada a alguna industria farmacéutica que pudiese de alguna manera perder o ganar financieramente con las conclusiones de esta ponencia y tampoco poseo ninguna influencia en mis actividades académicas de modo que interfiera con el mejor interés de los oyentes a los que va dirigido pues esta actividad. Entonces, para hablar de traumatismo craneoencefálico, pues vamos a ir haciendo, o sea, un recorrido, empezando por la incidencia del traumatismo craneoencefálico, cuáles son las principales causas en el área pediátrica, eh, hablar sobre mecanismos fisiopatológicos importantes para poder entender qué hacer en estos casos, cómo actuar. De igual forma, pues resaltar cuáles son los factores de riesgos de lesión intracraneal traumática y el uso de tomografía axial computarizada o no y en qué momento para poder entender la definición de traumatismo craneoencefálico, sobre todo cuando es clínicamente importante y pues de esta manera pues poder establecer qué hacer en cada uno de los casos. Entonces, las lesiones cerebrales traumáticas es una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Y es que representa un aproximado de 69 millones de personas con traumatismo craneoencefálicos al año, donde la incidencia en pediatría estimada anual es bastante alta, aproximadamente 134 por 100.000 personas al año, y donde el traumatismo craneoencefálico grave se presenta en 6 por 100.000 personas al año. Se resalta que un 40% de los pacientes pediátricos pues tienen deterioro neuropsicológico, sobre todo luego de un traumatismo craneoencefálico. Estudios recientes del 2025 han mostrado cifras en Estados Unidos en pacientes de menos de 14 años, en donde alcanzan hasta 500.000 visitas al servicio de urgencia, 37.000 hospitalizaciones y hasta 2.000 muertes al año. O sea, son cifras bastante alarmantes. Y pues cuando hablamos de traumatismo craneoencefálico en el paciente pediátrico, hay que hacer pues énfasis importantes en cuáles son las causas de estos traumatismos, cuál es la causa más frecuente en pediatría. Y si bien hasta los 2 años de edad se describe en mayor porcentaje las caídas de altura en el hogar y hay que tener en cuenta en este periodo de tiempo, en estos primeros 2 años de edad, lo que es el traumatismo de trauma no accidental o por maltrato que se presenta de una de cada 5 víctimas de violencias con signos y síntomas de traumatismo craneoencefálico. Entonces, siempre esto debe estar presente, sospecharlo, sobre todo en niños menores de 2 años. Pero la causa más frecuente en pacientes más grandes, adolescentes, son los accidentes de tránsito. Entre hombres y mujeres, la mayor probabilidad de traumatismo craneoencefálico está representada en los varones y también estudios recientes en Canadá han mostrado que entre las causas más frecuentes de traumatismo craneoencefálico son aquellas lesiones asociadas con el deporte, lesiones con golpes directos en la cabeza o con algún choque con algún objeto, lesiones también asociadas con el uso de bicicleta en el paciente pediátrico y lesiones que involucran vehículos motorizados, sobre todo peatones. Cabe destacar pues que en países de bajos recursos, donde las reglas de tránsito o las normas de tránsito pues no se cumplen, muchas veces menores de edad
pues ya desde tempranas edades manejan motocicletas y esto también representa una importante causa de traumatismo cráneoencefálico. Pero muchas veces quienes atienden en primera instancia a estos pacientes pediátricos es personal que generalmente atiende pacientes adultos. Entonces, es por ello que es importante resaltar frente a quién estamos, o sea, ¿qué hace la diferencia de un paciente pediátrico a un paciente adulto? ¿Por qué el paciente pediátrico tiene más probabilidad de lesión intracraneal frente a estos traumatismos que el paciente adulto? Y es que existen diferencias anatómicas significativas entre pacientes pediátricos y adultos que los hacen más vulnerables a lesión intracraneal en el paciente pediátrico. Entre ellas y las más importantes está el menor grosor de los huesos del cráneo, el que tengan una mayor proporción cabeza-cuerpo. Vemos como los niños pequeños, pues su cabecita es mucho más grande que el tronco, que el cuerpo, y aireación sinusal retardada. Y estas tres cosas son importantes y llevan a mayor susceptibilidad de lesiones cráneoencefálicas y de evolución clínica diferente en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Por otro lado, los lactantes y niños pequeños pues tienen mayor debilidad de los músculos del cuello y desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba, lo que también lo predispone a mayor lesiones axonales en comparación con el adulto. Por otro lado, los pacientes pediátricos tienen una menor mielinización cerebral que hace que tengan mayor elasticidad cerebral y por ende, pues esto previene la deformidad. Y por último, e importante, lo que es las suturas no fusionadas en los pacientes más pequeños, en los lactantes, y espacios subaracnoideos más grandes que permiten que tenga una mejor compensación ante aumentos del volumen cerebral. Entonces, em, aquí pues debemos hablar de dos mecanismos fisiopatológicos a nivel cerebral que son importantes para poder, o sea, para poder entender qué vamos a hacer frente a un traumatismo craneoencefálico y por qué debemos actuar de forma específica en algunas cosas, ¿ok? El primer mecanismo es entender, conocer la doctrina de Monroe-Kelly o la ley de Monroe-Kelly que habla de presiones intracraneanas, de la homeostasis de presiones intracraneanas en condiciones normales. Para ello hay que recordar que los elementos intracraneanos están dentro de una caja rígida, dentro de una bóveda rígida, y que está formado por tres estructuras: el parénquima cerebral, el componente vascular, que sería la sangre, y el líquido cefalorraquídeo. El cerebro ocupa más o menos un 80%, o sea, el parénquima cerebral, el líquido cefalorraquídeo un 10% y el componente vascular también un 10%. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que maneja esta doctrina de Monroe-Kelly? Y es que nos dice que si el cráneo está intacto, entonces la suma de los volúmenes del cerebro, el líquido cefalorraquídeo y el volumen de sangre intracraneal es constante. ¿En qué se traduce esto? En que el aumento de volumen de una de estas estructuras se ve compensado por las otras dos estructuras y de esta manera pues logra mantenerse presiones intracraneanas dentro del rango normal. Veamos cómo es esto. Vemos aquí en la imagen del lado izquierdo, la primera imagen, eh, cómo sería una adecuada presión intracraneana en rangos normales. Vemos el cerebro 80%, sangre 10%, líquido cefalorraquídeo 10%, y donde hay una presión intracraneana de 10 milímetros de mercurio. Existen mecanismos compensatorios para tratar de que pequeños aumentos de volumen pues traten de compensarse y de mantener la presión intracraneana dentro de rangos normales. Entre estos mecanismos de compensación está el compliance que puede tener el parénquima cerebral, también lo que es el transporte y la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, también lo que son el drenaje venoso a los senos durales, y la vasoconstricción de arteriolas y de arterias cerebrales. ¿Ok? Estos son mecanismos compensatorios. Entonces vemos la siguiente imagen,
como en presencia de una masa, ¿ok? Vemos que el cerebro se mantiene, o sea, el parénquima cefálico 80%, hay presencia de algo más, ¿ok? Una masa. Y como el líquido cefalorraquídeo y la sangre que antes estaban en un 10%, pues digamos que se ajustan, pues aumenta su drenaje. Uno, lo que es la parte venosa a los senos durales y la otra del líquido cefalorraquídeo a los ventrículos, entonces vemos cómo disminuye el porcentaje a un 5% cada uno, a expensas de estos, ¿ok? Y esto logra mantener una presión intracraniana dentro de rangos normales. Fíjense que aunque aumentó, pues se sigue manteniendo dentro de rangos normales, 15 milímetros de mercurio. Pero hay un momento en que estos mecanismos compensatorios pues se saturan, llegan a un límite. De hecho, pues el incremento progresivo de la presión del líquido cefalorraquídeo en los ventrículos, este aumento progresivo, hay un momento en que pues produce hipertensión intracraneal. Entonces, pequeños incrementos de volúmenes pues van a llevar a un cambio sustancial de la presión intracraneal y pues eso no nos conviene. Aquí vemos como el último dibujo, veamos que la masa aumentó un poco más de tamaño, un poco más de volumen, pero aunque lo que es el componente vascular y el líquido cefalorraquídeo pues continuó pues tratando de acomodarse, fíjense que bajó hasta un 4%, pues la presión intracraneana se elevó demasiado, hasta 30 milímetros de mercurio, lo que sale de rangos normales y pues esto puede ser fatal para el paciente. Aquí podemos ver cómo del lado derecho de la imagen es más o menos lo mismo que expliqué del otro lado, y vemos cómo está líquido cefalorraquídeo en el extremo derecho, cerebro, lo que es el componente arterial, volumen arterial, y el volumen venoso, ¿ok? Vemos cómo en presencia de una masa, los componentes que están en el extremo, que son la parte venosa y el líquido cefalorraquídeo, pues aumenta su drenaje para compensar y vemos como si esta masa aumenta más de tamaño, esto se ve mucho más comprometido, ¿ok? Y de esta manera, pues se pierden los mecanismos compensatorios e incrementa el flujo sanguíneo cerebral. En esta otra imagen podemos ver una curva que asocia presión intracraneal en el eje de las Y, aquí vertical, y en el eje de las X, el volumen intracraneal, ¿ok? ¿Qué vemos en esta imagen? Vemos una curva que está dividida en dos colores. Una primera curva que es gris y una segunda curva que es roja. Esta primera curva es la fase compensatoria y podemos ver cómo a pequeños incrementos de volumen intracraneal, la presión intracraneal se logra mantener dentro de rangos normales y estos son por los mecanismos compensatorios. Pero vemos cómo en un punto a pequeños incrementos de volumen intracraneal, pues aumenta súbitamente la presión intracraneal, ¿ok? Cosa que es fatal para el paciente. Es importante recordar que las presiones intracraneanas pues dependen de la edad del paciente para poder establecer los rangos normales. Sin embargo, se considera como hipertensión endocraniana cuando ésta supera los 20 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa cuando persiste esta elevación de la presión intracraneana? Pues ocurre compresión de las estructuras intracraneanas, sobre todo a nivel vascular, produciendo isquemia cerebral y también dentro del parénquima cerebral, presentándose las diferentes hernias cerebrales. Este sería el primer mecanismo, ¿ok? Y como estábamos hablando de presiones intracraneanas que se asocian con presión de perfusión cerebral. Pero resulta que presión de perfusión cerebral, pues a su vez también se relaciona en parte con la curva de autorregulación cerebral. Y esto es un segundo mecanismo fisiopatológico que es importante tener en cuenta, pues para poder saber, pues, qué hacer y por qué, ¿no? La autorregulación cerebral no es más que la capacidad de la vasculatura cerebral para mantener un flujo sanguíneo cerebral frente a cambio de la presión intracraniana o también, o mejor dicho, de la presión de perfusión cerebral. Para ello tenemos que tener dos fórmulas
como siempre presentes, ¿no? La primera es presión de perfusión cerebral. ¿Y a qué es igual presión de perfusión cerebral? Presión de perfusión cerebral hace referencia a la diferencia entre presión arterial media menos presión intracraniana, ¿ok? Entonces, para poder mantener presión de perfusión cerebral, debemos garantizar una presión arterial media óptima, ¿ok? Que no puede ser en límites inferiores, debe ser óptima y más adelante vamos a ver en cuánto, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la presión intracraniana pues está elevada, entonces su mecanismo de compensación para poder mantener presión de perfusión cerebral dentro de rangos normales es poder mantener la presión arterial media en rangos óptimos que garanticen pues esta perfusión, ¿ok? Y podemos hacer un ejemplo. Si la presión intracraniana está elevada, ponemos 25 milímetros de mercurio, y la presión arterial media es de 70 milímetros de mercurio, entonces 70 menos 25 es 45. Entonces, 45 milímetros de mercurio sería la presión de perfusión cerebral y esos 45 milímetros de mercurio pues debemos llevarlo a una tabla. Y ya vamos a ver, tomando en cuenta este ejemplo, en qué parte de la curva estamos, ¿ok? El otro concepto, además de presión de perfusión cerebral que debemos saber, es el flujo sanguíneo cerebral. Y el flujo sanguíneo cerebral es igual a presión de perfusión cerebral, que ya la vimos, ¿ok? Que es esta la de la derecha, de presión arterial media menos presión intracraniana. Y esta, pues, sobre resistencia vascular cerebral. Es decir, flujo sanguíneo cerebral depende directamente, es directamente proporcional a presión de perfusión cerebral e inversamente proporcional a resistencia vascular cerebral. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en base a eso se explica la curva de autorregulación, que si bien la vamos a explicar en estos dos dibujitos. Entonces, todo es una misma curva, pero vamos a separar estas curvas, ¿ok? El rango donde queremos mantenernos es esta meseta que vemos en el dibujo superior y es tratar de mantener un flujo sanguíneo cerebral, como vemos aquí, una línea perpendicular, o sea, constante, pues tratar de mantener este flujo sanguíneo cerebral manteniendo presiones de perfusión cerebral entre 50 y 150. Pero esto va a depender de la capacidad de los vasos sanguíneos de contraerse o o de vasodilatarse. Y de esta manera garantice el flujo sanguíneo cerebral. Esta regulación de que pues o se contraigan los vasos o se aperturan los mismos, pues es una regulación independiente de lo que es la regulación periférica. Y pues se asocia a que probablemente está asociado a canales iónicos mecanosensibles que se encuentran en la musculatura lisa de estos vasos cerebrales, ¿ok? Entonces, esta regulación es independiente. em, de la regulación del sistema nervioso autónomo periférico, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste o cómo hacemos para mantener esta meseta? Entonces, nosotros dijimos que presión de perfusión cerebral, pues tiene que ver también con presión arterial media o presión arterial, ¿ok? Entonces, vemos, si la presión de perfusión, ojo, para mantener rango óptimo y para mantener este flujo así constante en esta misma línea perpendicular, pues tiene que estar presión de perfusión cerebral entre 50 y 150. Y entre estos hay cambios vasculares para mantenerla. Entonces, si se acerca más al 50, o sea, si se va más hacia la derecha, es decir, hacia los 50 milímetros de mercurio, la presión de perfusión cerebral, es decir, que disminuya la presión de perfusión cerebral, pues entonces, ¿qué van a hacer los vasos sanguíneos? Van a disminuir su resistencia vascular cerebral, es decir, se van a vasodilatar. ¿Ok? Vemos arriba como el dibujito, el vaso es grande. Y de esta manera, pues logran mantener el flujo sanguíneo cerebral en esta línea. Ahora, por el contrario, si la presión de perfusión cerebral se va más hacia la izquierda, es más que se va hacia los 150, entonces hablamos de que la presión perfusión cerebral aumenta, entonces, ¿qué va a hacer el vaso sanguíneo?
pues por el contrario va a ser vasoconstricción, va a aumentar su resistencia vascular cerebral y eso va a mantener el flujo sanguíneo cerebral. Y de esta manera, por eso es que es la capacidad de los vasos sanguíneos cerebrales de mantener el flujo sanguíneo cerebral frente a cambios de la presión de perfusión cerebral, pero en rangos entre 50 y 150. Ahora, esto es en condiciones normales, cuando la autorregulación existe. Pero ¿qué pasa con los extremos? ¿Qué pasa si superamos los 150 de presión de perfusión cerebral o por el contrario, pues disminuimos los 50 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral? Entonces vemos en el dibujito de abajo cómo si cae la presión de perfusión cerebral, pues cae el flujo sanguíneo cerebral de forma brusca y pues esto me va a comprometer el flujo sanguíneo y pues va a terminar en hipoperfusión e isquemia. Entonces vemos aquí en la parte izquierda cómo entonces, bueno, disminuyó la presión, disminuyó la presión arterial, disminuyó la presión de perfusión cerebral, disminuye el flujo sanguíneo cerebral y esto lleva a hipoperfusión o a isquemia. Y por el contrario, el otro extremo es si aumenta la presión de perfusión cerebral sobre los 150 milímetros de mercurio, pues va a aumentar el flujo sanguíneo cerebral de forma súbita y esto va a llevar a edema o hemorragia. Entonces, fuera de los rangos entre 50 y 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, pues se pierde esta autorregulación cerebral. Entonces, ojo, y es por eso que tenemos que tener en cuenta mecanismos de compensación, como por ejemplo, mantener presiones arteriales medias en un nivel pues óptimo, ¿ok? Ya vamos a hablar más adelante de eso. Ahora bien, el traumatismo cráneoencefálico es un evento que es dinámico y en donde el daño es progresivo, ¿ok? Y es que en el traumatismo cráneoencefálico pues van a ocurrir dos tipos de lesiones. Una primera lesión, que es la lesión primaria, que es propia de las fuerzas ejercidas por el mecanismo o por la biomecánica del trauma, y que van a, pues, a producir, por ejemplo, la contusión o las lesiones axónicas que se presentan en estos pacientes. Es como el primer daño, ¿ok? De las fuerzas que ocurren inmediatamente al traumatismo. Pero también ocurre daño secundario. Entonces, es por eso que la evolución del trauma es poco a poco, es progresiva y va cambiando, pues conforme va pasando el tiempo, ¿ok? Y se va modificando de hora a hora. El daño secundario ocurre incluso inmediatamente, pero digamos que la presentación clínica y los eventos van ocurriendo poco a poco y más tarde. Y este daño secundario ocurre desde el primer momento del traumatismo cráneoencefálico, donde ocurren modificaciones metabólicas, moleculares, inflamatorias y vasculares, ¿ok? Desencadenando una serie de cascadas fisiopatológicas que llevan a liberación de neurotransmisores, como por ejemplo el glutamato, que a nivel celular, pues, ¿qué va a producir? Pues va a producir un aumento de la permeabilidad celular, eso pues lleva pues a entrada de líquido a la célula, por eso se dematiza. Además de eso, pues lleva a la salida de potasio al espacio extracelular y a su vez a la entrada de calcio intracelular. Y si entra el calcio a nivel intracelular y este se va acumulando pues poco a poco, pues va a llevar al final a muerte celular, apoptosis y simultáneamente pues ocurre cascadas inflamatorias. Además de esto, pues hay liberación de radicales libres que llevan a daño mitocondrial. Entonces, esto es un caos a nivel cerebral, en donde pues lleva un fallo energético, edema cerebral, inflamación, por supuesto se pierde la autorregulación cerebral y hay un desacoplamiento en la oferta y consumo pues, de estos metabolitos y la parte necesaria para mantener la vitalidad cerebral, ¿ok? Entonces, pues, pues ya está ocurriendo el daño secundario y por ende, pues debemos de tratar de evitar, pues, eventos como, por ejemplo, convulsiones, hipotensión, hipoventilación, hipoxemia, hipertermia, hiperglicemia y todo esto, pues, que pueden contribuir
a empeorar pues esta lesión secundaria pues que ya se está instaurando. Es por ello, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué les estoy hablando de lesión primaria y lesión secundaria? Y es que para poder entender qué hacer, es que en base a esto, la función del personal de urgencia va a estar en la estabilización inicial del paciente y en prevenir las consecuencias de los daños secundarios. Ojo con esto, ¿ok? Entonces, para para entender al paciente, para ver frente a qué estamos, pues es importante, pues por supuesto, desde un primer momento, la historia médica y el examen físico, y este tiene que ser bastante riguroso. Hay que hacer bastante hincapié en lo que son los mecanismos de lesión del traumatismo craneoencefálico, pérdida de conciencia, convulsiones y pérdida de memoria. Pero también hay un punto que hay que tocar y es los antecedentes del paciente. Porque si el paciente pues tiene trastornos hematológicos, enfermedades metabólicas, y recibe quimioterapia, pues por supuesto la evolución de este paciente es muy diferente al paciente previamente sano. Entonces, esto los convierte en pacientes de alto riesgo, ¿ok? Donde hay que tener precaución. Y como toda evaluación, como todo examen físico, pues todo comienza desde el ABC, ¿ok? Para de esta manera estabilizar al paciente. Incluso, pues a esto se le puede agregar una más, incluso previa, y es el control de las hemorragias en el caso de que estas estén presentes, pero bueno, se debe garantizar la permeabilidad de la vía aérea, la buena respiración y una buena circulación. Debemos tener en cuenta que puede haber dificultad respiratoria y que esta puede estar o por daño en el sistema nervioso central propiamente, o por obstrucción de la vía aérea o por deterioro neurológico. De igual forma, pues entonces aquí tenemos que tener presentes pues cuáles serían los criterios para poder o criterios pues, tendríamos que intubar al paciente, como por ejemplo una escala de coma de Glasgow menor o igual a 8 puntos, que haya depresión respiratoria, elevación de la presión intracraniana, pues son puntos que debemos tener en cuenta para saber cuándo intubar al paciente. Y pues por supuesto debemos tener pues control de la circulación, paciente hemodinámicamente estable, ya que pues esto es importante para poder garantizar presión de perfusión cerebral. En el caso de hipovolemia, pues debemos buscar cuál es la causa. Generalmente hemorragias o sangrados del sistema nervioso central, poco, o sea, generalmente no causa hipovolemia, pero es por ello que debemos buscar pues otra causa, otra razón. Por lo general los traumatismos craneoencefálicos no se presentan solos, no se presentan aislados. Generalmente vienen acompañados de traumatismos torácicos o traumatismos abdominales, entonces pues tendremos que buscar cuál es la causa, pero debemos tratar de mantener el paciente hemodinámicamente estable. Y es por ello que se tiene que mantener pues la monitorización constante de los signos vitales. Hay que hacer un examen neurológico bastante minucioso y esto pues inicia desde pues la valoración y ver en cuál es el puntaje en cuanto a la escala de coma de Glasgow. Esta es la más utilizada. Además que pues da la severidad del traumatismo craneoencefálico y en el caso de que los pacientes sean menores de 3 años, se puede utilizar la escala de coma infantil, pues esto pues, nos da referencia de cómo está la respuesta ocular, verbal y motora del paciente. Y además, dentro del examen neurológico, pues tenemos que hacer la evaluación minuciosa de pares craneales, tono muscular y coordinación. Y si es posible y el paciente se puede mantener erguido, pues hay que hacer otras pruebas, como por ejemplo la prueba de Romberg, que es cuando pues, usted le pide al paciente que junte los piecitos en posición de pie y que cierre los ojos. Si el paciente se tambalea, pues esta prueba es positiva y tenemos que pensar en la alteración de la propiocepción, alteración a nivel del sistema vestibular o del cerebelo. Y también, pues siempre que sea posible, buscar el signo de Babinski, saber que este pues, puede estar presente de forma fisiológica en los primeros 2 años. ¿Y en qué consiste? Que es en la extensión del dedo gordo del pie hacia arriba con apertura en abanico del resto de los dedos cuando hay un estímulo plantar. Y si pues este está presente, pues debemos pensar en lesión corticoespinal. Entonces, pues muy pendiente de esto. Por supuesto, siempre hacer examen de pupila para ver si hay algún cambio en las mismas, anisocoria o alteración en los reflejos de los reflejos ante presencia de luz. Y de igual forma, pues hay que hacer un examen de cabeza minucioso,
sobre todo pues evaluar si hay deformidad, si hay algún aumento de volumen, un hematoma en el cuero cabelludo, si hay algún reblandecimiento de que nos hable de fractura. Y si es un niño pequeño, en el caso de los lactantes, el lactante menor, evaluar fontanela para ver si la misma pues está aumentada. Por supuesto, evaluación de la columna vertebral, considerar el uso de collarín rígido de Schwanz, generalmente se considera el rígido porque es el que da mayor inmovilización, sobre todo cuando el puntaje de la escala de Comas-Glasgow es menor de 15 puntos, dolor y sensibilidad en la región cervical, síntomas de déficit neurológico focal, temblores en las extremidades o en caso de sospecha de lesión medular. Y esta se debe retirar cuando pues ya se hayan hecho estudios de imágenes que descarten lesión medular. Por supuesto, pues también debemos buscar si hay fracturas de la base del cráneo, ver si hay hematoma oculares o lo que es ojo de mapache, también si hay hematoma de la apófisis mastoide, revisión de los oídos para ver si hay un hemotímpano, igual si hay salida de líquido, pues, al líquido a través de la nariz. Y ustedes se preguntarán, pero bueno, ¿por qué todo esto? Pero de esto básico, pues parte todo. Y es que el objetivo de la exploración neurológica es buscar si hay signos de aumento de la presión intracraneana. Entonces, pues, ¿cuáles signos? Entonces, alteración de la conciencia, cefalea, náuseas, vómitos y síntomas focales. Ya nos estaría hablando de un probable aumento de la presión intracraneana, protrusión excesiva de la fontanela anterior y separación de la línea de sutura. Recordar que esto es un mecanismo compensatorio en pacientes pequeños. Buscar si hay triada de Cushing, bradicardia, hipertensión y patrón respiratorio irregular, que es un signo tardío de hipertensión endocraniana. Hacer fondo de ojo para ver si hay edema de papila o si hay alteración del reflejo pupilar, pues también nos estaría hablando de un incremento de la presión intracraneal. Desde hace muchos años, pues se establecieron riesgos para poder definir cuando un paciente tiene alto, moderado o bajo riesgo de lesión intracraneal. Y esto pues incluso se dividen en grupos de edad, menores de 2 años y mayores de 2 años. ¿Por qué los menores de 2 años? O sea, ¿por qué pues esta diferencia de grupos? Y es por lo que ya hablábamos de la diferencia anatómica, porque mientras el niño es más pequeño, pues tiene mayor probabilidad de lesión intracraneal. Entonces, aquí vemos en qué consiste. Pues generalmente establece el riesgo dependiendo de la historia clínica, el examen físico y incluso del mecanismo de lesión. Entonces, en los menores de 2 años se considera como un grupo de alto riesgo de lesión intracraneal, disminución de la conciencia en el momento de la exploración, focalidad neurológica, convulsión, irritabilidad marcada y persistente, fractura de cráneo menor de 24 horas de evolución, vómitos en número superior a 2 o que persisten más de 24 horas, pérdida de conocimiento superior al minuto y en mayores de 2 años los criterios de alto riesgo sería disminución de la escala de coma de Glasgow menor de 3 en cualquier momento, focalidad neurológica a la exploración, convulsión postraumática, signos de fractura deprimida, lesión penetrante, fractura de la base y pérdida del conocimiento superior al minuto. Y se considera como grupos de riesgo intermedio. En este caso, en los menores de 2 años hacen como dos grupos, ¿no? Riesgo intermedio o por signos potenciales de lesión intracraneal o por mecanismos traumáticos significativos. En el caso del primer grupo, pues habla de vómitos en número menor a 3, pérdida de conciencia menor a 1 minuto de duración, letargia y irritabilidad previas ya resuelta, alteración prolongada del comportamiento, fractura craneal en más de 24 horas de evolución. Y si es el grupo de mecanismo traumático significativo, toma en cuenta el mecanismo de alta energía, colisión con vehículo, caída desde más de 50 centímetros de altura, impacto con objetos muy pesados, cefalohematoma, traumatismo no presenciado con posible mecanismo significativo. Y mientras que los mayores de 2 años consideran como riesgo intermedio, nivel de conciencia, escala coma de Glasgow, 13 o 14 puntos, mantenido por más de 2 horas, más de un episodio de vómitos, amnesia postraumática, cefalea intensa, mecanismo violento de producción, mientras que se considera de bajo riesgo cuando el mecanismo de baja energía, el paciente está asintomático y la exploración física está normal. Pero se debe considerar en todos los grupos los signos sugerentes de maltrato. Ojo, esto es muy importante, recordar que al principio lo hablamos, que dentro de los primeros 2 años
de vida, esto es un mecanismo que puede estar presente, por ende se debe sospechar, se deben prender las alarmas y se debe sospechar de maltrato. ¿Cuándo? Cuando hay incongruencia entre las lesiones y la historia clínica, cuando hay una demora injustificable de cuando llevan al paciente a la atención médica, ¿no? Cuando hay presencia de otras lesiones geométricas en zonas relativamente protegidas o en distinto estadio evolutivo, presencia de otra fractura o la presencia de hemorragias retinianas. Esto ya nos hablaría o nos lleva a sospechar de maltrato. Actitudes extrañas de los padres, conducta poco habitual del lactante. Generalmente ellos pues se muestran bastante incómodos al examen físico. Una cosa es cómo se comportan con los familiares, con esa actitud como de miedo, y otra es la actitud tranquila con otro personal, como por ejemplo el personal que los está atendiendo, el personal de salud. Entonces, bueno, estos son como cositas o tips que uno tiene que pues agarrar sospechando de maltrato. Ahora bien, todo esto es para llegar a la herramienta diagnóstica. Y es que pues está considerada como altamente sensible y una herramienta diagnóstica para evaluar lesión intracraneal, sobre todo si hay necesidad de intervención quirúrgica, la tomografía cerebral. Y es que la tomografía cerebral está indicada en todo traumatismo craneoencefálico moderado o grave. O sea, esto ya, un traumatismo craneoencefálico moderado o grave lleva sí o sí tomografía cerebral, ¿ok? Pero más de un 90% de los traumatismos craneoencefálicos pues son traumatismos craneoencefálicos menores, o sea, leves. Y son pocos de estos traumatismos craneoencefálicos leves que rara vez se asocia con una lesión intracraneal clínicamente significativa, ¿ok? Es un grupo muy pequeño, o sea, se describe al menos un 1% o menos, bastante pequeños. Entonces, pues esto pues lleva a controversias de en qué momento realizarle tomografía a un paciente con traumatismo craneoencefálico leve. Ojo, traumatismo craneoencefálico leve, porque entonces no a todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, pues debería realizarse tomografía, pues tampoco es someter al paciente a una sedación para estos procedimientos, o sea, para este procedimiento, sobre todo sabiendo las complicaciones, y la exposición injustificada a radiaciones si no la necesita. Entonces, por eso hubo la necesidad de desarrollar reglas para la decisión clínica y así determinar si un paciente con traumatismo craneoencefálico contuso leve tiene indicación para tomografía cerebral, o sea, cuándo realizar tomografía en un paciente con traumatismo craneoencefálico leve, que sean reglas que tengan como que buena sensibilidad para decir, bueno, este paciente probablemente sí tiene una lesión intracraneal, hay que hacer la tomografía. Y pues, por supuesto, cuándo descartarla y de que sea segura. Y pues se desarrollaron tres reglas. Está la PERCAN, el CACH y el CHALIS. O sea, estas son reglas que permiten, desde el punto de vista clínico, pues determinar pues cuándo pues, realizar una tomografía en los traumatismos craneoencefálicos leves. De hecho, vamos a hablar un poquito de cada una. La primera, que es la PERCAN, fue realizada en Estados Unidos. De hecho, es como la primera que se desarrolló y la primera que se validó, ¿ok? Eso fue más o menos como en el 2008, 2009, hace bastante tiempo, pero a lo largo de todos estos años, pues se ha ido validando y se llama Red de Investigación Aplicada en Atención de Urgencias Pediátricas. Esta fue realizada en 25 centros en los Estados Unidos. La muestra fue bastante grande, aproximadamente 42.000 pacientes, y pues se encontró que es altamente sensible para lesión intracraneal importante en estos traumatismos craneoencefálicos, siendo sensible hasta de un 100% en niños menores de 2 años y hasta de 96,8% en niños mayores de 2 años, y relativamente específico, 53,7% en niños menores de 2 años y 59,8% en niños mayores de 2 años. Entonces, la aplicación generalizada de estos algoritmos podría conducir a un mayor uso de la tomografía computarizada, ¿ok? De hecho, estas reglas, pues bueno, han sido validadas durante todo este tiempo y por su alta sensibilidad, sobre todo en pacientes menores de 2 años, por eso es que es la más utilizada. Y de hecho, pues en la última publicación de la ATLS, en la 10ª edición, pues incluye la realización del PERCA, ¿ok? Ojo, importante esto.
La otra regla es la evaluación canadiense de la tomografía para traumatismos craneoencefálicos infantiles, fue hecho en Canadá. No fueron, fue en 10 instituciones, la muestra no fue tan grande, pero ellos hicieron como un segundo catch, ¿no? Y pues en la segunda validación, pues ellos observan que la sensibilidad de estas reglas es de un 99,5% y una especificidad del 47,8% para predecir el traumatismo craneoencefálico agudo, lo que requeriría de que el 55% de los pacientes se sometieran a TAC, ¿ok? A tomografía. Ahora, está la última regla, que es el Chalice, que esta fue realizada en el Reino Unido, específicamente en Inglaterra, algoritmo de traumatismo craneoencefálico infantil para predicción de eventos clínicos importantes, y pues encontró que la sensibilidad es del 98%, una especificidad bastante alta de 87%, por lo que se requerirá de una tasa de tomografía computarizada de 14%, mucho menos. Pero en vista de que la sensibilidad es más alta en el PERCAN, es por eso que esta la más utilizada. ¿Y en qué consiste? Vamos a hablar un poquito del PERCAN. El PERCAN, pues, también es más o menos como una recopilación de los primeros factores de riesgo que ya hablamos, pero pues permite decidir cuándo hacer tomografía y cuándo no. Pero toma en cuenta estos factores de riesgos. La divide en menos de 2 años y más de 2 años. Entonces, en los menores de 2 años, ojo, estamos hablando de traumatismo craneoencefálico leve, ¿ok? Entonces, en la escala de coma de Glasgow sería entre 14 a 15 puntos. Entonces, ¿cuándo hacerle a estos pacientes tomografía y cuándo no? Entonces, se cataloga como un alto riesgo de lesión cerebral traumática clínicamente importante cuando la escala de coma de Glasgow es igual a 14 puntos, o hay alteración del estado mental del paciente, o hay una fractura palpable. Si esto está presente, entonces el riesgo es de un 4,4% de lesión clínicamente importante, y por ello pues estaría indicado la realización de tomografía. Ahora, ninguno de estos está presente, pues debemos buscar otras cosas para ver si hay un riesgo intermedio de lesión, ¿no? De lesión cerebral traumática clínicamente importante. Y es que debemos buscar hematomas en cuero cabelludo, ya sea occipital, parietal, temporal, si hay pérdida de conciencia por más de 5 segundos, o evaluar cómo fue el mecanismo, o sea, el mecanismo de lesión, si fue severo. Y es que se considera un mecanismo grave de lesión cuando el accidente, por ejemplo, fue un accidente automovilístico con expulsión del paciente, muerte de otro pasajero o vuelco, peatón o ciclista sin casco golpeado por un vehículo motorizado, caída de más de 3 pies o de 0,9 metros, o golpe en la cabeza de un objeto de alto impacto, ¿ok? Entonces, pues tenemos que tener en cuenta esto, y también si pues hay actitudes anormales que estén referidas por algún pariente, ¿ok? Si es que alguno de estos está presente, entonces el riesgo de un 0,9% de lesión cerebral traumática clínicamente importante, ¿ok? Y pues si hay múltiples hallazgos, disminución del deterioro neurológico, vómitos, dolor de cabeza, el hematoma en cuero cabelludo, si el paciente tiene más de 3 meses de edad, o hay persistencia de los síntomas o una edad menor de 3 meses, entonces está indicada la tomografía. Y en el caso de que pues no hayan hallazgos múltiples, pues tenemos que mantener al paciente en observación. Ojo con esto. Ahora, si nada de todo esto está presente, entonces el riesgo es mucho más bajo de lesión cerebral traumática clínicamente importante en niños menores de 2 años, es decir, menos de 0,02%, y se considera como muy bajo riesgo de lesión cerebral traumática clínicamente importante, y por ende no estaría recomendada la tomografía cerebral. De igual forma, pues está el PERCAN para los niños mayores de 2 años, es muy similar, pues lo divide también en cuando hay alto riesgo, moderado y bajo riesgo de lesión cerebral traumática clínicamente importante. La de alto riesgo es la escala de coma de Glasgow, igual de 14 puntos, o alteración del estado mental o signos de fractura de la base del cerebro, de los huesos de la base del cerebro. Y si esta respuesta es que sí, hay un riesgo de 4,3% de lesión intracraneal, y por ende está indicada la tomografía. Si nada de esto está presente, hay que buscar pues si hay riesgo intermedio. En este caso, pues si hubo historia de deterioro neurológico posterior al trauma, o historia de vómito, o el mecanismo fue un mecanismo severo de lesión, o dolor de cabeza.
Si la respuesta es que sí, el riesgo es de un 0,9%. Y si hay hallazgos múltiples, deterioro neurológico, vómito, dolor de cabeza, hematoma en cuero cabelludo o persistencia de los síntomas, entonces pues hay que hacer, está recomendado la tomografía. Y en los casos de que esto no esté presente, solamente observar al paciente. Si nada de todo esto pues está presente, entonces el riesgo es menos del 0,05% para lesión intracraneal, por eso se consideraría como muy bajo riesgo de lesión intracraneal y pues no estaría recomendada la tomografía. Sin embargo, pues existen otros datos que no considera pues el PERCAN, pero que sí considera el CASH2 y el CHALIS, que pues se deben tener en cuenta para también realizar tomografía cerebral. Y es bueno si hay presencia de déficits neurológicos focales, vómitos repetidos en mayor o igual de 3 veces o más de 4 veces en el CACH, pérdida de conciencia presenciada por más o igual a 5 minutos, historia de amnesia por más o igual a 5 minutos, convulsión sin antecedentes de epilepsia, fontanela tensa en un niño con fontanela abierta, hematoma, hinchazón o laceración en la cabeza, más de 5 centímetros si tiene menos de un año, y por supuesto si hay alguna alteración en la coagulación. Entonces son indicaciones para realizar tomografía cerebral en traumatismo craneoencefálico leve, ¿ok? Ahora bien, todo esto es importante para poder entender cuando estamos hablando de un traumatismo craneoencefálico clínicamente importante en cuanto a definición, ¿ok? Esta es una publicación del presente año, es del marzo del 2025, de la Sociedad de Pediatría Canadiense, donde define el traumatismo craneoencefálico como síntomas y signos de traumatismo craneoencefálico con o sin hallazgo acompañantes en estudios de imagen. Pero hace un apartado importante que es el traumatismo craneoencefálico clínicamente importante, o sea, o cómo se define. Y este se define a cuando hay evidencia de una lesión intracraneal en los estudios de imagen como hematoma, subdural, epidural o contusión cerebral, con una o más de las siguientes características: necesidad de intervención quirúrgica, intubación endotraqueal para el tratamiento del traumatismo craneoencefálico, hospitalización de 48 horas o más y fallecimiento. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque aunque si bien la severidad del traumatismo craneoencefálico se puede ver según el estado neurológico del paciente, que se clasifica por la escala de Coma de Glasgow como leve, moderado, severo, leve cuando es de 14 a 15 puntos, moderado de 9 a 13 puntos y severo menos de 8 puntos, a ver, lo que quiero que se lleven es que puede ser que en cuanto a la escala de coma de Glasgow, el paciente puede tener un traumatismo craneoencefálico leve, o sea, estar entre 14 y 15 puntos, pero el paciente pues ya se le realizó una tomografía y tiene un hematoma epidural. Eso pues ya cambia su diagnóstico a un traumatismo craneoencefálico clínicamente importante, grave o severo, ¿ok? Entonces, pues no solamente nos debemos ir por la escala de coma de Glasgow, pues, sino que también pues hay que tomar en cuenta pues que salió en los estudios de imágenes y pues si hubo necesidad de intubación del paciente y cómo pues está siendo tratado. Ojo con eso. Este mismo artículo pues hace referencia a conmoción cerebral, que es una forma de traumatismo craneoencefálico inducida por fuerzas biomecánicas que produce signos y síntomas de deterioro neurológico y que suele resolverse espontáneamente. Generalmente aquí no hay daño estructural visible, por eso que se llama conmoción cerebral, a diferencia de la contusión cerebral donde sí hay daño estructural. Esto es en cuanto a la Sociedad de Pediatría Canadiense y cómo define el traumatismo craneoencefálico, sobre todo el traumatismo craneoencefálico clínicamente importante. Pero la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, esta es del 2021, define traumatismo craneoencefálico como lesiones primarias y secundarias del cerebro de etiología traumática, incluyendo las lesiones cerebrales producidas por maltrato, y se considera como graves cuando presentan una puntuación en la escala de Coma de Glasgow entre 3 y 8 puntos o presenta fracturas de cráneo complejas o lesiones craneales penetrantes. Entonces, ojo, lo que quiero que se lleven es que aunque el paciente desde el punto de vista de evaluación neurológica pues pudiese estar en una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15 puntos, pues se debe tomar en cuenta la presencia de lesiones intracraneanas para ser consideradas como severas, graves o clínicamente importantes, ¿ok? Ahora bien, ¿qué hacer?
teniendo todo esto compendio que ya hemos ido hablando poco a poco, pues, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Entonces, en primer lugar, pues la tomografía, pues, debe realizarse sí o sí, ¿ok? Y sobre todo cuando existe, cuando usted, o hay un riesgo alto de lesión intracraneal. Entonces, la tomografía está indicada y es el gol estándar, es de primera línea para poder descartar lesiones intracraneales, ¿ok? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer si un paciente pues tiene una lesión cerebral traumática menor que está en una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15 puntos? ¿Qué hacer? Entonces, valoramos al paciente, el paciente está asintomático y pues el mecanismo de lesión pues no fue grave, no fue importante. Entonces, bueno, ok, aquí de una u otra forma pues se va a demorar un tiempo mientras se hace el examen físico, pues la historia, se indaga y tal. Y si todo bien con el paciente, no hay síntomas y el mecanismo pues no fue grave, pues se puede considerar el alta médica. Aquí pues también tenemos que hacer como la división por grupos de edad, tomarnos un poquito más o ser más minuciosos si el paciente es menos de 2 años, porque pues tiene mayor riesgo de lesión intracraneal. Pero pues quizás como demorar un tilín más en la observación, es decir, demorar un poquito más en el examen y observar y pues tener la sospecha en el caso de que pues se crea que hay una lesión intracraneal. Pero si nada de esto está presente, entonces el paciente pues, puede ser enviado a casa bajo supervisión, ¿ok? Bajo supervisión de los padres o del representante que esté a cargo del paciente. Pero se debe ir con instrucciones y generalmente estas instrucciones deben ir por escrito. Y si estas instrucciones es que si hay cefalea o hay empeoramiento de la cefalea, si hay vómitos, vómitos persistentes y el paciente tiene dificultad para despertarse, entonces debe acudir nuevamente al centro de salud o debe llamar este, a emergencia, atención médica, pues porque este paciente debe ser nuevamente valorado, ¿ok? Por otro lado, otro escenario, ¿ok? El anterior no tenía nada, estaba sintomático y el mecanismo no era grave. Este es que ya, incluso escala de coma de Glasgow, 14-15 puntos, pero luego de evaluar al paciente vemos que el paciente tiene dolor de cabeza o que tiene vómitos a repetición o que el paciente pues perdió el conocimiento en el momento que se cayó, pero ahorita tiene una escala de coma de Glasgow entre 14 y 15 puntos y que el mecanismo fue grave. Entonces, en este momento usted tiene que dejar al paciente. O sea, usted considera que tiene que mantener en vigilancia al menos unas 4 o 6 horas de observación médica, reevaluar constantemente porque estos síntomas pueden empeorar o no, y considerar la tomografía cerebral. O sea, ahí usted tiene que pensar, ok, si la va a hacer o no. Entonces tiene que considerar la tomografía axial computarizada ante presencia de estos síntomas. Y solo se podrá enviar a casa si tras esta observación, pues, o sea, el paciente pues tiene una escala de coma de Glasgow de 15, hay mejoría de los síntomas, usted le hizo una tomografía y pues no hay riesgo de lesión intracraneana, pues pueden ser enviados a casa y aún así se va bajo supervisión, ¿ok? Pero si tras estas 4 a 6 horas de observación el paciente empeoró, pues con mucha más razón, si no se ha hecho la tomografía, pues tiene que insistir en la realización del ataque cerebral. Y pues por supuesto, pues tiene que hospitalizar. El paciente se tiene que quedar bajo observación continua. ¿Para qué? Para una monitorización pues, más rigurosa del estado neurológico, pues hacer escala de coma de Glasgow constantemente, ver alteraciones pupilares o si hay algún cambio durante todo este tiempo y pues por supuesto pues hacer monitoreo de los signos vitales. Si el paciente pues tiene intolerancia de la vía oral porque tiene vómitos a repetición, pues este paciente pues hay que dejarlo en dieta absoluta, pero siempre garantizando pues la normovolemia del paciente. Y pues para ello pues será necesario pues administrar líquidos de mantenimientos con fluidoterapia que la que se recomienda son soluciones isotónicas 0,9%, evitando soluciones hipotónicas porque puede agravar el edema cerebral y también evitar el uso de soluciones destrozadas en las primeras 24 a 48 horas. Ojo, sin embargo, las directrices del 2019 del manejo de traumatismo craneoencefálico severo, que es de la Federación Internacional de Cuidados Intensivos, habla de que aunque la solución que se recomienda es la solución 0,9, se debe considerar el uso de destroza aunado a esto, al 5% si el paciente es un paciente pequeño,
pequeño, por ejemplo, un lactante, donde pues el riesgo de hipoglicemia pues es mucho mayor, pero si son ya pacientes pues más grandes, solamente con el uso de solución 0,9 estaría bien. Pero en pacientes más pequeños pues estaría considerado el uso de soluciones glucofisiológicas, es decir, solución 0,9 con 2,3 al 5%. Ojo, esto es según las directrices del 2019. Ahora bien, si hizo tomografía y la tomografía pues sale alguna imagen pues que necesita de intervención quirúrgica, pues hay que interconsultar con el servicio de neurocirugía. Por el otro lado, bueno, tenemos una lesión cerebral traumática moderada, donde la escala de coma de Glasgow es entre 9 y 13 puntos. Aquí, pues ya de entrada, pues está indicado en todos estos pacientes la realización de TAC cerebral, de tomografía, hospitalizar, por supuesto, a estos pacientes para la monitorización continua. La evaluación es periódica. Según el resultado de la tomografía axial, computarizada cerebral y de la evolución neurológica, pues será necesario o no el ingreso a las unidades de cuidados intensivos. Generalmente en menos de 10 puntos, pues ya es criterio de ingreso a la UCI para un monitoreo pues mucho más continuo e intenso, ¿no? Por supuesto, pues si se encuentran fuera de un centro terciario, pues debe considerarse el traslado de estos pacientes y sobre todo, pues considerar el traslado a lugares donde haya unidades de cuidados intensivos pediátricos, incluso servicios de traumatología, ¿ok? Y llegamos al punto, pues, digamos que más complicado, que es cuando existe lesión cerebral traumática mayor y el paciente se encuentra con una escala de coma de Glasgow menor de 8 puntos. Entonces, bueno, aquí mucho más énfasis en el tema de la estabilización del paciente, en el ABC, en mantener la vía aérea permeable, en garantizar una buena respiración y una buena circulación. Y es que en este segundo punto, que es en la B, pues por deterioro neurológico y para garantizar también permeabilidad de la vía aérea, pues el paciente debe estar bajo ventilación mecánica, se debe intubar. Todos estos pacientes, por supuesto, deben realizarse tomografía y pues deben ser incluidos en las unidades de cuidados intensivos. ¿En qué consiste, pues, el tratamiento de los traumatismos craneoencefálicos severos en tratar de disminuir las presiones intracraneanas? O sea, todo va dirigido ahí. Y las recomendaciones, vamos a hablar un poco de las recomendaciones. Estas recomendaciones son de una guía del 2024 son consensos y guías para el manejo de traumatismo craneoencefálico severo en pacientes pediátricos basada en la evidencia, donde un grupo de expertos pues se reunieron, ellos propusieron diferentes preguntas bajo la modalidad PICO y pues posteriormente pues, salieron las recomendaciones. Hacen 14 recomendaciones del traumatismo, para el manejo de traumatismo craneoencefálico severo y en cuanto a 9 tópicos, ¿ok? Vamos a ir hablando poco a poco de cada uno. Y esto también, pues, más o menos va también comparando las directrices del 2019 de la Federación Internacional de Cuidados Intensivos en cuanto al manejo de traumatismo craneoencefálico severo en el paciente pediátrico, tanto guías o sea, terapia de primera línea como de segunda línea, ¿ok? Entonces, la primera recomendación en estudios de imagen es la realización de tomografía cerebral en todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo, para buscar signos de hipertensión endocraniana o para buscar lesiones pues, que necesitan ser llevadas a intervención quirúrgica. Ellos no recomiendan el uso de tomografía cerebral de forma seriada para el seguimiento. Se realizará, pues, en tal caso, nuevamente tomografía si el paciente, pues, tiene un deterioro neurológico brusco, o sea, disminuyó la escala de coma de Glasgow, o, pues, hay persistencia de presión intracraniana elevada. Por otro lado, todo paciente con traumatismo craneoencefálico, pues, se le debe instaurar un monitor para ver presiones intracraneanas. Y esto es pues colocar un catéter que vaya hacia los ventrículos y pues conectado a un monitor pues nos pueda dar información de las presiones intracraneanas para poder así también tomar medidas o en qué punto estamos con el paciente. Sin embargo, muchas veces por limitación de recursos económicos no se puede realizar el monitoreo de presión intracraneana, pero está recomendado en todos los pacientes con traumatismo craneoencefálico severo.
Por supuesto, se debe tratar de mantener presiones intracraneanas menores de 20 milímetros de mercurio. Si estas pues superan este número, los 20 milímetros de mercurio, pues se deben hacer medidas para disminuir la presión intracraneana, y esto es partiendo de lo básico. Siempre se debe reevaluar la tensión básica, incluso desde tan básico como la elevación de la cabecera a 30 grados con alineación de la cabeza en línea media para favorecer el retorno venoso, y de esta manera pues disminuir las presiones intracraneanas. Se debe corregir las alteraciones metabólicas y hemodinámicas. Recordar que se debe disminuir pues el consumo de oxígeno, para poder pues tratar de mantener pues una buena estado metabólico y oxigenación cerebral, ¿ok? Entre las alteraciones metabólicas que debemos corregir es hipo o hiperglicemia, o sea, si el paciente está en hipoglicemia, pues hay que corregir. Y se debe considerar el uso de insulina si las cifras de glicemia están sobre los 198 miligramos sobre decilitro, ¿ok? De glicemia. Lo otro es que debemos hacer también control de la fiebre. Se debe mantener temperaturas menores de 38 grados centígrados, hacer control también del dolor. Por supuesto, corregir alteraciones electrolíticas, sobre todo si tiene que ver con sodio. La meta de sodio es sodio en 150 equivalentes por litro. Corregir si hay alguna alteración ácido-base, y por supuesto el control de las convulsiones. Dentro del punto de vista hemodinámico, pues ya habíamos hablado que debemos mantener la normovolemia del paciente y tratar de garantizar una buena presión de perfusión cerebral en base a presiones arteriales medias. Sobre todo, tener en cuenta presiones arteriales medias, metas de presiones arteriales medias óptimas, más o menos percentil 50 y 94. Vamos a hablar en la siguiente diapositiva por qué. Y sobre todo en aquellos centros pues donde la monitorización de la presión intracraniana pues no está disponible, pues una meta empírica que puede manejarse las presiones arteriales medias para garantizar una buena presión de perfusión cerebral. Y pues mantener presiones de perfusión cerebrales de acuerdo a la edad del paciente. Si el paciente pues tiene menos de 12 años, será mayor de 50 milímetros de mercurio, y si tiene más de 12 años, será mayor de 60 milímetros de mercurio. Aquí podemos ver un estudio del 2021 en cuanto a presión arterial media para traumatismos craneoencefálicos severos, y es que pues desde hace mucho tiempo se asocia a presiones arteriales bajas con malos desenlaces en los traumatismos craneoencefálicos severos. Pero pues hay pocos estudios que asocian, o sea, presión arterial media como, o sea, cuál es la meta, ¿no? Para traumatismo craneoencefálicos severo. Y sobre todo que las presiones arteriales medias son un mejor indicador de perfusión orgánica en comparación con solo presión arterial sistólica, ¿ok? Y este estudio pues encontró, pues trata de comparar ¿cómo le va a los pacientes cuando tienen presiones arteriales medias bajas, menores a percentil 10, y presiones arteriales medias entre percentil 50 y 94, ¿ok? O sea, toman en cuenta estos extremos y ver qué tal le va al paciente. Y es que se examinaron datos de 166 niños menos de 18 años, de los cuales el 20,4% tuvo malos resultados al alta. Ellos hablan como malos resultados como mortalidad o estancia hospitalaria prolongada, y encontraron que aquellos pacientes que tenían presiones arteriales medias por debajo de percentil 5, el riesgo de pues, malos resultados era mucho mayor que aquellos que tenían presiones arteriales medias entre percentiles 50 y 95. Vemos cómo con percentiles menos de 5, el riesgo es hasta de 5,3 veces, que en comparación a presiones arteriales medias en percentiles 50 a 94, donde el riesgo es de 1,2. Y también, pues no solamente cuando estaba por debajo la presión arterial media del percentil 5, sino cuando también se encontraba entre el percentil 5 y el percentil 9, pues también tenía mayor riesgo de malos resultados
de probabilidades desfavorables en el paciente en comparación con presiones arteriales medias en percentiles 50 y 94. Entonces, por ende, pues parece factible pues mantener presiones arteriales medias, ojo, percentiles entre percentil 50 y 94 según la edad del paciente para poder garantizar presión de perfusión cerebral, pudiendo ser utilizada esta como una meta empírica, sobre todo cuando no tenemos monitorización de las presiones intracraneales, o monitorización de la presión intracraneana, que es el deber ser. Por otro lado, siguiendo las recomendaciones, pues está el uso de anticonvulsivos de forma profiláctica, está indicado por el riesgo de convulsiones postraumáticas que generalmente están presentes luego de los 30 minutos, luego del trauma, y estas pues deben ser utilizadas dentro de los primeros 7 días después del traumatismo craneoencefálico y están indicadas la fentoína o el levetiracetam. Y también se sugiere la realización de electroencefalograma dentro de los primeros 7 días posteriores al traumatismo y que esta debe ser realizada durante un tiempo, un periodo al menos de 24 horas. Pues dice que periodos cortos puede ser que no se observen las convulsiones. Y en el caso de que pues esto esté como limitado o reducido, pues su realización, al menos se considera pues la monitorización de electroencefalograma por más de 4 horas, pero no menos de esto. Está descrito desde hace mucho tiempo el uso de terapia hiperosmolar para disminuir presión intracraneana. De hecho, está indicado el uso de solución salina hipertónica si la presión intracraneal es superior a 25 milímetros de mercurio y en aquellos casos con inestabilidad hemodinámica, por supuesto, si hay signos y síntomas de que el paciente pues hay herniación cerebral, pues debe ser utilizado o signos de hipertensión endocraniana, pues deben ser utilizados esta terapia hiperosmolar. Las directrices del 2019 para manejo del traumatismo craneoencefálico severo en pediatría pues no hace distinción en si en el uso de manitol o de solución hipertónica, pero pues ambas están indicadas y también, pues, debemos considerar, pues, estos pacientes tienen que tener una buena sedación y analgesia. Recordar que, pues, pacientes que, pues, no deben estar peleando con el ventilador, no deben de estar agitados, porque, por supuesto, esto incrementa, pues, las maniobras de Valsalva y todo esto, pues, lleva a un incremento de la presión intracraneana. Y pues, paciente pues ya entubado, pues estamos hablando de Glasgow menor de 8 puntos, conectado a ventilación mecánica, pues se deben tratar de mantener los parámetros ventilatorios protectores para evitar daño a nivel pulmonar, garantizando una presión de dióxido de carbono entre 35 y 40 milímetros de mercurio. Esto es importante porque recordar que PCO2 alta produce vasodilatación a nivel cerebral y PCO2 baja pues produce vasoconstricción. Entonces, pues se trata de mantener entre 35 y 40, ¿ok? Solo en aquellos casos en el que el paciente pues haya signos de hipertensión endocraniana, hay un deterioro neurológico súbito, hay signos de herniación, pues uno pudiese inducir hipocapnia, pero de resto pues se trata y esto es como para tratar de compensar al paciente, pero el resto se debe mantener entre 35 y 40 milímetros de mercurio, esa es la meta, y garantizar presiones de oxígeno entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Esto es un estudio, este es del 2025, marzo, como cuáles son los resultados del uso de soluciones hipertónicas versus el uso de soluciones como manitol en el traumatismo craneoencefálico severo en el paciente pediátrico, y pues no encontraron alguna diferencia significativa entre el uso de uno u otro, o sea, no hay preferencia entre uno u otro. Durante años, pues se encontraron metaanálisis en donde hablaban que el uso de la solución hipertónica pues tiene como mejor control de la presión intracraneana en comparación con el manitol, pero pues esas evidencias no fueron lo suficientes para apoyar o no apoyar pues estas teorías. Y es por ello pues que incluso en la actualidad las guías de lesión cerebral traumática pues consideran estas dos, o sea, como que no es que tiene preferencia por una por la otra, ¿ok? Esto es otro estudio del 2020, este es de pacientes adultos, igual compara solución hipertónica con manitol,
Finalmente concluyen que seleccionar manitol o solución salina hipertónica para el tratamiento de hipertensión intracraneal también es necesario considerar la velocidad, la frecuencia, la vía y el modo de administración de la infusión para obtener el mejor efecto terapéutico. Eh, Cabe destacar que en los casos de pacientes hemodinámicamente inestables, pues mucho mejor em, eh, mm, tolerado el uso de solución hipertónica, ya que el uso de solución manitol, pues al tener un efecto diurético, pues potencia el efecto hipotensor y por ende, pues no favorecería al paciente. Entonces, pues ojo con este ítem, ¿no? Pues se debe iniciar la terapia nutricional en las primeras 72 horas, pues para evitar el hipercatabolismo proteico. De hecho, pues se ha observado que mientras más pronto se inicie la dieta, pues mejores resultados en el paciente. En cuanto a la transfusión de sangre, pues ahí hay, de hecho, pues hay discrepancia entre la del 2025 y la del 2019. La del 2025, pues la estrategia es un poquito más liberal. Dice que como rango, mantener hemoglobina superior a 9 gramos sobre decilitro. Si está menor a esta, pues se debe corregir. Pero la del 2019 es un poquito más conservadora, donde el objetivo mínimo de hemoglobina es 7. Y si está por debajo de esta, pues transfundir. Aquí, pues por supuesto, pues hay que depender también del criterio clínico y de la estabilidad del paciente. Recordar que la hemoglobina, pues es el principal transporte de oxígeno y pues esto pues debe estar garantizado, ¿no? Se debe tratar coagulopatías y la realización de craniotomía descompresiva en caso de hipertensión endocraniana refractaria a tratamiento de primera y segunda línea y debe ser realizada en las primeras 24 horas del trauma. Entonces, debemos recordar, perdón, la terapia, los objetivos de la terapia de primera línea y los objetivos de la terapia de segunda línea. El objetivo de la primera línea es prevenir o tratar la hipertensión endocraniana, optimizar presión de perfusión cerebral, optimizar la presión parcial de oxígeno en tejido cerebral, mientras que la terapia de segunda línea es cranectomía descompresiva, infusión de barbitúricos, aplicación tardía de hipotermia, hiperventilación inducida y terapia hiperosmolar. Aquí podemos ver, esto es un algoritmo de las directrices del 2019, en donde fíjense, bueno, tenemos un traumatismo craneoencefálico, donde la escala es como el Glasgow es menor de 8 puntos, es decir, severo, paciente que se le debe hacer tomografía, ¿cuáles son los cuidados de base? Más de lo mismo y de lo que ya hablamos, mantener una apropiada analgesia y sedación, lo que es la ventilación mecánica continua, garantizando presión arterial de oxígeno y presión de dióxido de carbono, 35 milímetros de mercurio, mantener normotermia, tratar de mantener un volumen intravascular adecuado, mantener hemoglobina más de 7 gramos sobre decilitro, corregir coagulopatías, elevación de la cabecera a 30 grados, prevenir convulsiones, para eso el uso de fenitoína o levetiracetam y considerar la evaluación continua, el monitoreo continuo, el electroencefalograma, iniciar la dieta lo más pronto posible y tratar hipoglicemia. Aquí podemos ver cómo, si estamos pensando en herniación del paciente, cuáles serían los signos y síntomas de herniación: dilatación de la pupila, hipertensión, bradicardia, posición en extensión del paciente, y pues el tratamiento de emergencia sería hiperventilar al paciente, FIO2 al 100%, administrar bolos de manitol o de solución salina hipertónica, abrir el drenaje de derivación ventricular, pues por eso tiene el monitoreo y esto nos ayudaría, y hacer craniotomía de emergencia. De igual forma, en el caso de persistencia de incremento de la presión intracraniana, pues abrir el drenaje, administrar bolos de soluciones hiperosmolares, mejorar la analgesia y la sedación, bloqueantes neuromusculares y pues considerar incluso otro bolo de infusiones hipertónicas si es necesario. Entonces, pues concluimos que traumatismos craneoencefálicos sin TAC, imposible. Debemos saber que traumatismo craneoencefálico moderado a severo lleva sí o sí tomografía y que debemos aplicar las reglas para decisión clínica de si realizar tomografía o no en traumatismos craneoencefálicos leve, para poder de esta manera estar seguro de que no hay una lesión intracraneana clínicamente importante.
Por supuesto, es importante y de principal atención y que me gustaría que se lleven a casa cuándo son las indicaciones para remitir al hospital y pues por supuesto cuándo ser enviado al domicilio, que es no es más que todo lo que vimos resumido en esta diapositiva. Y bueno, pues quedo atenta si hay alguna duda y muchísimas gracias por su atención.